Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en todos nuestros relatos, y si son nuevos en este espacio les recomiendo que se suscriban para que no se pierdan nada de nuestro contenido. ¿Recuerdan la historia anterior sobre una casa con hechos muy comunes? Pues por ahí nos contaron de la visita de un equipo de radio a este extraño lugar, y esta historia es lo que nos compartieron aquellos conductores. Te recomiendo que si vas a quedarte a escuchar lo hagas bajo tu propio riesgo, te acomodes, subas el volumen y ahora sí, hablemos de terror. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Ecos en la Oscuridad, el programa que explora los misterios más profundos y oscuros de nuestra ciudad. Soy Alex y junto a mí está Luis. Hoy tenemos una historia especial para compartir con ustedes, una historia que nos lleva a los límites de lo inexplicable y que está íntimamente conectada con un relato que muchos de ustedes ya conocen, la historia de la Casa de las Sombras. Hace algunas semanas les contamos sobre Marco, un hombre que regresó a la casa de su infancia con sus hijos y padres ancianos, solo para encontrarse con fenómenos que desafiaban toda explicación. Lo que comenzó como una serie de sucesos extraños y perturbadores terminó en una decisión de mudanza permanente, dejando atrás los oscuros secretos que esa casa albergaba. Intrigados por esta historia, y con el permiso de Marco decidimos pasar una noche en esa misma casa, buscando respuestas y, tal vez, un poco de aventura. Lo que no sabíamos era que nos adentraríamos en una experiencia que cambiaría nuestra percepción de la realidad para siempre. Así que, queridos oyentes, prepárense para sumergirse en una narración que va más allá de lo que creíamos posible. Lo que vivimos en aquella casa nos llevó a cuestionar todo lo que sabíamos sobre el mundo que nos rodea. Y ahora estamos aquí para compartir esa experiencia con ustedes. Hola, soy Alex y junto con mi amigo Luis conducimos un programa de radio sobre fenómenos paranormales en la ciudad de Morelia. Siempre habíamos sido escépticos, buscando explicaciones lógicas para los supuestos eventos sobrenaturales. Pero lo que vivimos en la casa de Marco esa noche cambió nuestra percepción para siempre. Habíamos oído rumores sobre la casa, historias de objetos que se movían solos y apariciones fantasmales. Cuando Marco nos dio permiso para hacer una transmisión en vivo desde ahí, estábamos emocionados. Pensamos que sería una gran oportunidad para atraer más oyentes y quién sabe, tal vez incluso desacreditar algunos mitos. Llegamos a la casa al atardecer, equipados con micrófonos, grabadoras y cámaras. La casa tenía un aire de abandono, con un jardín descuidado y ventanas que miraban con ojos vacíos. Adentro, el aire estaba cargado, como si la casa estuviera esperando. Comenzamos la transmisión en el salón, describiendo la casa y su historia. Todo iba bien hasta que decidimos explorar el resto de la vivienda. Al subir las escaleras, sentí una sensación de frío que me recorrió la espina dorsal. Luis, que siempre había sido el más valiente de los dos, me miró con una expresión de duda. En el segundo piso, los sucesos extraños comenzaron. Primero, fue un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando en una habitación lejana. Luego un libro cayó de una estantería sin razón aparente. Tratamos de mantener la calma, atribuyendo los ruidos a la antigüedad de la casa. Pero lo que sucedió después nos dejó sin palabras. Mientras estábamos en una de las habitaciones, una ráfaga de viento de frío nos envolvió, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y la luz de nuestras linternas comenzó a parpadear. Intentamos abrir la puerta, pero estaba como sellada. La atmósfera se volvió opresiva y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de pasos acercándose. Miramos hacia el pasillo, pero no había nadie ahí. El miedo nos invadió. Luis intentó tranquilizarme, pero su voz temblaba. Esto tiene que ser una broma. Pero en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo.
De repente una figura sombría apareció al final del pasillo. No podíamos ver sus rasgos claramente, pero su presencia era intimidante. Nos quedamos paralizados, incapaces de mover un músculo. La figura al final del pasillo permaneció inmóvil, como una estatua oscura. Luis y yo nos miramos, preguntándonos si debíamos acercarnos o huir. Antes de que pudiéramos decidirlo, la figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Intentamos abrir la puerta nuevamente, y esta vez se dio. Bajamos al primer piso donde los sucesos extraños continuaron. En la sala, una silla se deslizó por el suelo, por sí sola, deteniéndose con un golpe seco contra la pared. Nos quedamos helados, observando cómo los objetos parecían cobrar vida propia. Decidimos continuar la transmisión, intentando mantener la calma para nuestros oyentes. Pero era evidente en nuestras voces que algo nos perturbaba profundamente. Estamos experimentando algunos fenómenos inusuales aquí. Así lo dije, recuerdo, tratando de sonar lo más profesional posible. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero fue un parpadeo suave, casi imperceptible, pero luego se intensificó hasta que toda la casa quedó sumida en la oscuridad. Solo nuestras linternas nos proporcionaban una débil fuente de luz. Mientras caminábamos hacia la cocina, un sonido de cristales rotos nos detuvo. Al iluminar la habitación con nuestras linternas, vimos que varios platos y vasos se habían caído de los estantes y estaban esparcidos por el suelo. No había una explicación lógica para ello. Los estantes estaban intactos y la casa estaba en calma. Continuamos la transmisión, relatando lo que estábamos experimentando. Estamos viendo, no lo sé, algo extraño está pasando aquí. No es solo una casa vieja, hay algo más. De repente un grito agudo resonó en la casa, cortando nuestras palabras. Era un grito que no parecía humano, lleno de dolor y de rabia. Después de aquel grito desgarrador y los sucesos inexplicables en la cocina, Luis y yo estábamos al borde del pánico. Tenemos que cortar la transmisión, lo dije. No recuerdo si mi voz era temblorosa. Luis asintió y anunciamos a nuestros oyentes que terminaríamos el programa debido a dificultades técnicas. Apagamos el equipo, pero en lugar de sentir alivio, una sensación de inminente peligro nos envolvió. Las luces de la casa seguían parpadeando erráticamente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Debemos irnos ahora, me dijo Luis, agarrando su mochila. Pero cuando nos dirigimos hacia la puerta principal, un estruendo ensordecedor nos detuvo. Miramos hacia atrás y vimos que la mesa del comedor se había levantado del suelo y se había estrellado contra la pared. Paralizados por el miedo, escuchamos cómo los sonidos se intensificaban a nuestro alrededor. Era como si la casa entera estuviera reaccionando a nuestra presencia, manifestando su ira de alguna manera inexplicable. De repente, una voz susurró en mi oído, tan clara como si alguien estuviera parado justo a mi lado. No pueden irse, decía la voz con un tono que era a la vez siniestro y triste. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Luis me agarró del brazo, me gritó que nos fuéramos de ahí, jalándome hacia la puerta. Pero algo nos detuvo, justo antes de que pudiéramos alcanzarla. Era como si una fuerza invisible nos estuviera empujando hacia atrás, alejándonos de la salida. Luchamos contra la fuerza, pero era inútil. Nos arrastró hacia el salón donde los muebles comenzaron a moverse por sí solos, bloqueando la puerta. Las ventanas se cerraron de golpe y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Solo se rompía por los destellos de las luces parpadeantes. Atrapados y sin saber qué hacer, nos acurrucamos en un rincón del salón, observando con horror cómo la casa parecía cobrar vida. Los cuadros en las paredes se balanceaban y los sonidos de golpes y rasguños venían de todas direcciones.
En ese momento sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré bruscamente esperando enfrentarme a algo o a alguien, pero nuevamente no había nadie. Luis y yo nos miramos, nuestros rostros reflejando el terror que sentíamos. ¿Qué es lo que quiere de nosotros?, susurré, más para mí mismo que para Luis, pero no hubo respuesta. Solo el eco de nuestra propia respiración agitada y los sonidos inquietantes de la casa. Después de lo que parecieron horas de terror, la casa repentinamente cayó en un silencio inquietante. Luis y yo, aún acurrucados en el rincón del salón, nos miramos con cautela, preguntándonos si los sucesos habían terminado o si era solo una pausa momentánea. Decidimos aprovechar ese momento de calma para intentar encontrar una salida. Nos levantamos lentamente, observando cada sombra y escuchando cada sonido. La casa parecía diferente ahora, como si hubiera gastado toda su energía en los eventos anteriores. Durante esos 20 minutos de calma, Luis y yo nos quedamos inmóviles, casi sin atrevernos a respirar. La tensión en el aire era palpable, como si la casa estuviera reuniendo energía para algo más. Nos miramos, preguntándonos si debíamos intentar salir o quedarnos donde estábamos. Decidimos que lo mejor era permanecer en el salón, cerca de la puerta principal, por si necesitábamos huir rápidamente. Los minutos pasaban lentamente y cada ruido, por pequeño que fuera, nos hacía saltar. Cuando el reloj marcó 20 minutos desde el último suceso, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. Nos levantamos de un salto, mirando hacia la fuente del sonido. Era el piano, en el rincón del salón. La tapa se había cerrado de golpe y ahora las teclas se movían por sí solas, tocando una melodía discordante y frenética. Paralizados por el miedo, observamos cómo los libros comenzaron a salir volando de las estanterías, como si fueran arrancados por manos invisibles. Las sillas se arrastraban por el suelo, formando un caos de muebles y objetos en movimiento. De repente las luces comenzaron a parpadear con intensidad, apagándose y encendiéndose al ritmo de la música del piano. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, estirándose y retorciéndose en formas imposibles. Luis gritó, señalando hacia la chimenea. Allí, entre las sombras danzantes, apareció la figura de una mujer. No era más que un contorno oscuro, pero su presencia era aterradora. Extendió su mano hacia nosotros y en ese momento un viento helado barrió la habitación. Corrimos hacia la puerta, esquivando los objetos que volaban a nuestro alrededor. Al llegar tiramos de la manija, pero estaba como sellada. La música del piano se intensificó y la figura de la mujer se acercó más, su forma oscura casi tocándonos. En un acto desesperado, Luis agarró una silla y la arrojó contra una de las ventanas. El cristal se rompió y la fría noche entró en la habitación. Sin pensarlo, nos lanzamos a través de la ventana rota, cayendo al jardín exterior. Nos levantamos, llenos de cortes y magulladuras. Corrimos lejos de la casa sin mirar atrás. La música del piano y los gritos de la figura oscura se desvanecieron detrás de nosotros, pero el terror que sentíamos permaneció. Al alejarnos sabíamos que lo que habíamos experimentado esa noche, en aquella casa, cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que antes era escepticismo se había convertido en un miedo profundo a lo desconocido, a lo que se esconde en las sombras. Después de nuestra aterradora huida de la casa, Luis y yo nos detuvimos a unos metros de distancia, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Nuestros cuerpos temblaban, y no solo por el frío de la noche, sino también por el miedo y la adrenalina que aún corrían por nuestras venas. Fue entonces cuando vimos las luces de un coche acercándose. Era Marco, el dueño de la casa, acompañado por su familia. Se bajaron del coche con expresiones de preocupación y confusión. ¿Qué sucedió? ¿Están bien?, preguntó Marco, acercándose a nosotros. Luis y yo intercambiamos miradas, sin saber cómo explicar lo inexplicable. Hay algo en esa casa,
comenzó Luis, su voz temblorosa. No es normal, no es humano. Marco y su familia nos miraron, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y comprensión. Sabíamos que la casa tenía problemas, pero nunca imaginamos que fuera algo tan intenso. Les contamos brevemente lo que habíamos experimentado, omitiendo los detalles más aterradores. No queríamos asustarlos más de lo necesario. Lo mejor será que nadie entre a esa casa por un tiempo, concluyó Luis. Nos despedimos de Marco y su familia, prometiéndonos mantenernos en contacto. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo a la casa. A pesar de la oscuridad, podría jurar que vi una sombra moviéndose detrás de una de las ventanas. Durante el camino de regreso, Luis y yo hablamos un poco. Ambos estábamos sumidos en nuestros pensamientos, procesando lo que habíamos vivido. Sabíamos que esa experiencia nos perseguiría por mucho tiempo, quizás por el resto de nuestras vidas. Al llegar a casa, decidí que era hora de hacer una pausa con el programa de radio. Necesitábamos tiempo para reflexionar, para recuperarnos. Lo que habíamos buscado como una aventura se había convertido en una pesadilla que desafió nuestra percepción de la realidad. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía evitar preguntarme qué era lo que realmente habitaba en la casa de Marco. ¿Era el eco de un pasado trágico o algo mucho más oscuro y profundo? Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez es mejor así. Bueno, y ahí lo tienen nuestros queridos oyentes. Aquella pausa que decidimos tomar hoy se termina y muchas gracias por haber escuchado esta historia. Eso fue lo que nos pasó en la Casa de las Sombras. Nos vemos próximamente en alguna otra emisión. Siempre he pensado que la Ciudad de México guarda más secretos de los que cualquiera de nosotros podría imaginar. Pero nunca esperé encontrarme cara a cara con uno de ellos. Mi nombre es Carlos, y lo que les voy a contar cambió mi forma de ver la vida, la ciudad, y sobre todo, el metro. Todo comenzó una noche de viernes, después de una larga jornada de trabajo. El metro siempre ha sido mi medio de transporte. Es rápido, aunque a veces demasiado lleno. Esa noche, sin embargo, estaba extrañamente vacío. Me subí al vagón en la estación Zócalo, con la intención de llegar a mi casa en la zona norte de la ciudad. El reloj marcaba las 11 de la noche y el vagón estaba casi vacío. La verdad, algo raro para ser viernes. Solo unas cuantas personas dispersas, cada una sumida en sus pensamientos. Me senté cerca de la puerta, poniendo música en mis audífonos para hacer el viaje más llevadero. Fue en la estación Pino Suárez donde todo empezó a ponerse raro. Subieron 3 mujeres. No había nada particularmente extraño en ellas a primera vista, pero había algo en su presencia que me hizo sentir inquieto. Vestían de negro, con largos vestidos que parecían de otra época. Y sus ojos... Había algo en sus ojos que no podía definir. El tren siguió su camino y noté que las mujeres se quedaron de pie cerca de la puerta, susurrando entre ellas. No podía escuchar lo que decían, pero sentía una especie de energía alrededor de ellas, como una electricidad estática en el aire. Al llegar a la estación Bellas Artes, el tren se detuvo más tiempo de lo normal. El conductor anunció un retraso debido a problemas en la línea. Las luces del vagón parpadearon y, por un momento, se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché un susurro que me heló la sangre, una voz que no parecía humana. No entendí lo que decía, pero sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Cuando las luces volvieron, las mujeres habían desaparecido. Miré a mi alrededor confundido y asustado.
No había forma de que hubieran salido del vagón sin que yo las viera. Pero el resto de los pasajeros parecía no haber notado nada extraño, sumidos en su cansancio o en sus teléfonos. El tren reanudó su marcha, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Al llegar a mi estación, salí del metro lo más rápido que pude. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear no había nadie, pero podía jurar que algo o alguien me había seguido desde el vagón. Aquella noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de las mujeres y la voz que había escuchado en la oscuridad. Después de esa noche en el metro, mi curiosidad se convirtió en una necesidad de entender lo que había visto. Al día siguiente me sumergí en internet, buscando cualquier historia o leyenda urbana relacionada con brujas en el metro de la Ciudad de México. No esperaba encontrar mucho, pero para mi sorpresa, había varios relatos. Historias de pasajeros que habían visto figuras extrañas y susurros incomprensibles en las estaciones más antiguas del sistema. Intrigado y un poco obsesionado, decidí ir más allá. Esa tarde, después del trabajo, me dirigí a la Biblioteca de México, cerca de la estación Valderas. Pensé que tal vez en los libros de historia o en los archivos de periódicos antiguos encontraría alguna pista. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo de un viejo periódico que hablaba sobre las leyendas urbanas del metro. Según el artículo, durante la construcción de algunas de las estaciones más antiguas, se habían encontrado restos de antiguos templos y ofrendas que algunos creían estaban relacionadas con prácticas de brujería. Aquel artículo mencionaba específicamente la estación Pino Suárez, donde había subido aquellas mujeres. Esa noche decidí volver al metro. No sé bien qué esperaba encontrar, quizás alguna explicación lógica a lo que había visto, o tal vez solo quería asegurarme de que había sido mi imaginación. Llegué a la estación Pino Suárez y me quedé ahí, observando. Pasó una hora y nada fuera de lo común sucedió. Estaba a punto de irme cuando lo sentí. Un frío repentino en el aire y un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Miré a mi alrededor y las vi. Las mismas 3 mujeres de negro, paradas en el andén del otro lado. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. En ese momento el tren llegó, bloqueando mi vista. Y cuando el tren partió, ellas habían desaparecido. Miré a mi alrededor, confundido y asustado. No había forma de que hubieran salido del vagón sin que yo las viera. El resto de los pasajeros parecían no haber notado nada extraño. Siempre en su cansancio o mirando sus teléfonos. Al día siguiente, con la imagen de esas mujeres aún grabada en mi mente, continué mi búsqueda de respuestas. Me sumergí en foros en línea, grupos de discusión y todo lo que estuviera a mi alcance. Estaba buscando a alguien que hubiera tenido experiencias similares en el metro. Y para mi sorpresa, sí encontré varios relatos que coincidían exactamente con lo que había visto. Figuras en ropas oscuras, susurros apenas audibles y una sensación de frío inexplicable. Necesitaba saber más. Después del trabajo volví a la Biblioteca de México. Pasé horas revisando libros de historia local y leyendas urbanas, buscando cualquier mención de brujas o prácticas ocultas relacionadas en el metro. Encontré una referencia a un viejo mito sobre las guardianas del subterráneo. 3 brujas que, según la leyenda, protegían los secretos de la ciudad enterrados bajo las calles. Según el mito, estas brujas aparecían a aquellos que sin saberlo se acercaban demasiado a descubrir estos secretos. Así que decidí regresar. Sí, una vez más, estación Pino Suárez. Algo en mi interior me decía que esa estación era clave en todo esto. El andén estaba más concurrido que la última vez, pero aún así, había una sensación de quietud en el aire. Me quedé cerca de donde había visto a las mujeres la última vez. Mientras esperaba, sentí de nuevo ese frío repentino. Los susurros volvieron, esta vez más claros, como si estuvieran susurrando directamente en mi oído.
decían las voces. Una advertencia que me hizo estremecer. De repente sentí una mano en mi hombro. Di un salto girándome para enfrentar a quien fuera, pero no había nadie detrás de mí. Miré alrededor, pero los demás pasajeros estaban absortos en sus propios mundos, indiferentes a lo que estaba sucediendo. Y entonces las vi de nuevo, aquellas 3 mujeres paradas al otro lado del andén. Sus ojos se encontraron con los míos. El tren llegó, bloqueando mi vista, y cuando se fue, nuevamente habían desaparecido. Salí de ese lugar sintiéndome confundido y más asustado que nunca. Aquellas palabras resonaban en mi cabeza. Cuidado con lo que buscas. Los días siguientes estuve inmerso en un torbellino de pensamientos sobre las guardianas del subterráneo. Cada viaje en el metro se convirtió en una búsqueda de señales, un intento de descifrar el enigma que me rodeaba. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca habría imaginado. Era un día cualquiera. El metro iba lleno como siempre. Me subí en la estación Insurgentes, con la mente aún divagando en los misterios del subterráneo. El vagón estaba abarrotado y me hice espacio cerca de una puerta. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de una belleza impresionante, cabello oscuro y ojos que parecían capturar la luz de manera única. Ella se paró a mi lado. Sentí una energía extraña emanar de su presencia. No era algo amenazante, sino más bien como magnético, casi hipnótico. Nos miramos. Ella sonrió con una sonrisa que parecía conocer todos los secretos del mundo. ¿Primera vez que ves a alguien como yo en el metro?, preguntó con una voz suave pero firme. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabes?, respondí. Ella solo sonrió de nuevo y dijo: hay muchas cosas en este lugar que no son lo que parecen. La conversación fluyó de manera natural y para cuando llegamos a mi estación sentía como si la conociera de toda la vida. Antes de salir del vagón, impulsivamente le pedí si podíamos tomarnos una foto juntos para recordar este encuentro inusual. Ella accedió y nos tomamos una selfie con mi teléfono. Nos despedimos y ella continuó su viaje en el metro mientras yo salía de la estación. Mientras caminaba hacia casa, no podía dejar de pensar en ella. Su presencia había sido tan enigmática, tan llena de un misterio que no podía descifrar. Cuando llegué a mi casa decidí mirar la foto que nos habíamos tomado. Pero cuando abrí la imagen, me quedé helado. La mujer en la foto no era la misma que recordaba. Su rostro en la imagen era diferente, rasgos más duros. Los ojos no tenían aquel brillo. Era como si la cámara hubiera captado a otra persona. Confundido y perturbado, me pregunté quién era realmente esa mujer. ¿Sería posible que ella estuviera relacionada con las guardianas del subterráneo? ¿O era solo mi imaginación, ya alterada por todas las historias y leyendas que había estado investigando? Aquella noche me acosté con más preguntas que respuestas. La imagen de la mujer en la foto me perseguía. Quería averiguar más sobre ella. Los días siguientes, aquella imagen de la mujer misteriosa y la foto en mi teléfono me acosaron. No podía sacar de mi cabeza la discrepancia entre mi recuerdo y la imagen capturada. Así que debía encontrarla de nuevo. Volví al metro recorriendo las mismas rutas, esperando un segundo encuentro. Y sucedió más pronto de lo que esperaba. Era un día nublado, el tipo de tarde en que la luz del sol lucha por atravesar las nubes. La vi en la estación Revolución, parada en el andén como si me estuviera esperando. Me acerqué a ella y mi corazón latiendo con fuerza. Nos encontramos de nuevo, dijo con una sonrisa enigmática. Parece que tienes preguntas, añadió, mirándome directamente a los ojos. Antes de que pudiera responder, el tren llegó y ella me tomó de la mano guiándome al interior del vagón.
El tren estaba inusualmente vacío y nos sentamos juntos en silencio. La tensión en el aire era palpable. ¿Quién eres realmente?, le pregunté finalmente. Ella se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Alguien que conoce los secretos que buscas. Su aliento era frío y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando sucedió. Las luces del vagón comenzaron a parpadear y un frío intenso llenó el aire. La mujer se transformó ante mis ojos. Su belleza se desvaneció, dando paso a un rostro desfigurado y ojos que ardían con una luz sobrenatural. Su boca se abrió en un grito silencioso y una fuerza invisible me empujó contra el asiento. El tren entró en un túnel. La oscuridad nos envolvió. Podía sentir presencias a mi alrededor, susurros y risas distorsionadas llenando el vagón. La mujer o lo que fuera en ese momento se acercó a mi oído. Ahora ves la verdad. De repente el tren salió del túnel y la luz del día inundó el vagón. La mujer había desaparecido, dejándome solo con el eco de su voz en mi mente. Me quedé ahí temblando, incapaz de moverme, mientras el tren se detenía en la siguiente estación. Salí del metro tan rápido como pude sin mirar atrás. Sabía que había descubierto algo profundo y aterrador, algo que iba más allá de simples leyendas urbanas. Después de aquel encuentro, me sumí en una profunda reflexión. Aquella experiencia había sido tan intensa y real que no podía descartarla como una simple alucinación. Decidí que necesitaba entender mejor todo lo que estaba sucediendo, pero de una manera más racional y terrenal. En los días siguientes, me mantuve alejado del metro, optando por caminar o tomar el autobús. Sin embargo, no podía evitar sentir una especie de atracción hacia el lugar donde todo había comenzado. Finalmente, una tarde después del trabajo, me armé de valor y regresé a la estación Pino Suárez. El andén estaba lleno de gente, el bullicio habitual de la hora pico. Me paré en el mismo lugar donde había visto a la mujer por primera vez, observando a la multitud. No había señales de ella, ni nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me observaba. Mientras esperaba, mi mirada se posó en una serie de carteles en la pared de la estación. Eran anuncios y avisos comunes, pero uno en particular captó mi atención. Era un cartel sobre la historia del metro, con fotos antiguas de la construcción de las estaciones. Una de las fotos mostraba a un grupo de trabajadores en la estación Pino Suárez, y en el fondo, apenas visible, había una figura que se parecía a la mujer que había visto. Intrigado, decidí investigar más sobre la historia de la estación. Fui a la biblioteca y busqué libros y documentos sobre el metro. Y así descubrí que durante la construcción de la estación se habían encontrado restos arqueológicos y que había habido muchas historias y leyendas urbanas sobre encuentros extraños en las estaciones antiguas. Por la noche volví a la estación, pero con una nueva perspectiva. En lugar de buscar figuras misteriosas, me enfoqué en el ambiente, en los sonidos y en las personas. De hecho, noté algo peculiar. Un grupo de músicos callejeros tocaba en un rincón del andén. Aquella música creaba una atmósfera casi hipnótica. La gente a su alrededor parecía estar en estado de trance, perdida en la melodía. Observé a los músicos e inclusive me pregunté si habría alguna conexión entre su música y las sensaciones extrañas que había experimentado. Podría que todo esto no fuera una aparición sobrenatural, sino algo más sutil y psicológico. Mientras reflexionaba sobre esto, sentí una mano en mi hombro. Me giré, esperando ver a la mujer misteriosa, pero era solo un pasajero que me pedía permiso para pasar. Sin embargo, ese simple contacto me sacó de mis pensamientos y me hizo darme cuenta de que estaba permitiendo que mi imaginación controlara mi percepción de la realidad. Decidí que necesitaba tomar un descanso de esta obsesión, centrarme en mi vida cotidiana y dejar de buscar fantasmas donde quizás no lo sabía. Volví a la rutina de mi vida diaria, intentando dejar atrás las extrañas experiencias en el metro. Sin embargo, una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré de nuevo con la mujer misteriosa en la estación Hidalgo.
solo que esta vez no estaba sola. Me acompañaban dos mujeres igualmente hermosas. Estaban vestidas con un estilo que mezclaba lo moderno y lo antiguo, de una manera, pues, intrigante. Las tres se acercaron a mí, con sonrisas encantadoras. La mujer que había visto antes me dijo: «Nos alegra verte de nuevo. Pensamos que te habíamos asustado». Sus amigas rieron suavemente y por un momento me sentí como si estuviera en una especie de sueño. Todos en el andén nos miraban, algunos con curiosidad y otros con lo que yo pensé que parecía envidia. Conversamos durante el viaje y la química entre nosotros era innegable. Las mujeres eran inteligentes, divertidas y tenían una energía que era difícil de ignorar. Justo antes de que se bajaran en su estación, la mujer que había conocido primero me extendió una invitación. «Mañana por la noche vamos a tener una pequeña fiesta en el Cerro de la Estrella. Deberías venir. Te divertirás». Lo dijo con una sonrisa seductora. Sus amigas asintieron, animándome a aceptar. Algo en mi interior me decía que debía rechazar la invitación, pero la idea de pasar otra noche con ellas era tentadora. Se bajaron del tren, dejándome con la invitación y una sensación de anticipación. Mientras el tren se alejaba, una anciana que había estado cerca, sentada enfrente de mí, se acercó. Su expresión era seria, casi preocupada. «Ten cuidado, joven. Esas mujeres no son lo que parecen. En esta ciudad las brujas a menudo se esconden detrás de caras hermosas». La miré sorprendido por su advertencia. «¿Brujas?», pregunté incrédulo. Ella asintió mirándome directamente a los ojos. «En la Ciudad de México, las leyendas a menudo tienen más de verdad de lo que la gente cree. Y el Cerro de la Estrella es un lugar de poder para ellas». Aquella anciana se bajó en la siguiente estación, dejándome con sus palabras resonando en mi mente. La invitación a la fiesta, que momentos antes me había parecido emocionante, ahora se sentía como una trampa potencialmente peligrosa. El resto del viaje lo pasé debatiendo conmigo mismo. ¿Eran realmente brujas esas mujeres? ¿O solo era una coincidencia que alimentaba a mí y a mi agitada imaginación? ¿Qué pasaría si aceptaba aquella invitación? A pesar de las advertencias de la anciana, e inclusive de mis propias dudas, la curiosidad y la atracción que sentía por las mujeres eran demasiado fuertes. Decidí ir a la fiesta en el Cerro de la Estrella. Esa noche, mientras me preparaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Algo en mi interior me decía que estaba a punto de adentrarme en un mundo desconocido, del que tal vez no pudiera regresar. Tomé el metro, el mismo lugar donde todo había comenzado. El vagón estaba lleno de gente que volvía a casa después de un largo día, ajena a la encrucijada en la que yo me encontraba. Mientras el tren avanzaba, las estaciones pasaban como un borrón, cada una acercándome más a mi destino incierto. Cuando estuve más cerca del Cerro de la Estrella, el reloj marcaba casi la medianoche. El aire de la noche era fresco y la ciudad parecía dormir, sumida en un silencio inusual. Caminé hacia el cerro, guiado por las luces distantes y los sonidos de música y risas que flotaban en el aire. A medida que me acercaba, la música se hacía más fuerte. Una mezcla hipnótica de ritmos antiguos y modernos. Finalmente llegué a un claro donde se celebraba la fiesta. Las tres mujeres estaban ahí, bailando alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por las llamas. Me recibieron con sonrisas y me invitaron a unirme a ellas. La noche se llenó de risas, baile, conversaciones que parecían flotar en un espacio fuera del tiempo. Me sentí embriagado, y no solo por la bebida, sino también por la atmósfera mágica que nos rodeaba. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentir que algo no estaba bien. La música comenzó a sonar distorsionada. Las risas se transformaron en algo que no podía identificar. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que las mujeres ya no eran las bellas figuras que recordaba,
sino sombras retorcidas que danzaban en la oscuridad. Intenté huir, pero cada paso me llevaba de vuelta al claro. La última cosa que recuerdo es una sensación de estar siendo arrastrado hacia abajo, hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Desde esa noche, no se ha vuelto a saber de mí. Mi historia se convirtió en una de las muchas, pero muchas leyendas urbanas de la Ciudad de México. Un relato susurrado en los vagones del metro y en las calles sombrías de la ciudad. Algunos dicen que fui víctima de las brujas del Cerro de la Estrella. Otros, que simplemente me perdí en la inmensidad de la ciudad. Pero la verdad, esa verdad que yo buscaba, se perdió conmigo en la oscuridad de esa noche.